Ahora, ¿a qué se refiere todo este largo título? En primer lugar, tenemos que entender que es una sustancia pura. Cuando una sustancia en cualquier estado termodinámico mantenga su composición, entonces vamos a estar en presencia de una sustancia pura. El caso más conocido, más notable, más común es el del agua. Sea el agua en estado sólido, en estado líquido, en estado de vapor y a distintas presiones y temperaturas, etcétera, su composición se mantiene y usted sabe que es H2O. Entonces, todo lo que vamos a comentar en adelante se refiere a una sustancia con estas características. Eso por una parte. Por otra parte, es importante, no puedo atenderlo porque sigue la gente cayendo como con cuentagotas. Me tienen distraído. Como dije alguna vez, el portero. Sigue la gente. Un minuto más y no acepto más paracaidistas. Bueno, una cosa que es importante, es una palabra que va a ser de uso muy infrecuente, por lo menos en las exposiciones que yo voy a hacer. Es este término. No sé si en alguna materia que ustedes ya hubieran visto lo han utilizado. Fase, para referirse a alguna sustancia y decir esta existe en una o en dos o en tres fases. Estoy esperando que alguien me diga si sí o no. Bueno, lo voy a dejar ahí. Cuando nos estemos refiriendo, usted entonces prestará la atención suficiente como para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de fase. Bueno, el asunto este que hemos descrito con este título, comportamiento termodinámico de una sustancia pura, no es ni más ni menos que realizar un conjunto de ensayos que permitan conocer valores de P, T y B en distintos estados termodinámicos en los que se encuentre dicha sustancia pura. Entonces, un primer ensayo es el siguiente que voy a escribir a continuación. Usted ya sabe que este es un dispositivo de cilindro y pistón. Y ahora lo voy a presentar con esta adición. P representa un peso que está colocado sobre el pistón. Dentro de este dispositivo se pone una sustancia pura en estado sólido. Por ejemplo, podría ser agua en estado sólido, así hielo. Y el ensayo consiste en ir calentando paulatinamente, muy lentamente, el contenido a fin de ir generando nuevas condiciones de equilibrio que permitan hacer medición de las variables de estado. Entonces,
el ensayo comienza, lógicamente, con todo esto conocido, porque se lo puede medir, estando el sistema en equilibrio. A partir de esta condición inicial, entonces se empieza a calentar el contenido y se observa qué es lo que ocurre con el sistema. Pregunto, ¿qué ocurre cuando se calienta un sólido? Pasa de estado líquido. Cambia de fase. Ya, antes de que ocurra todo eso, Fusión. no, eso es un cambio de fase. Antes de que ocurra todo eso, lo primero que se puede observar es que la temperatura comienza a elevarse. Es decir, el sólido comienza a aumentar su temperatura. Eso lógicamente se puede controlar con un termómetro. Lo que quiero preguntar es, supongamos que se movió el pistón. ¿Hacia dónde se va a mover? ¿Hacia abajo, hacia arriba? Hacia abajo, ingeniero. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia arriba. ¿Calentando? Hacia arriba. Hacia arriba, ingeniero. Usted tiene que recordar algo que estudió en física y lo aprendió y nunca más en la vida se olvida, y es que todo se dilata con el calor, ¿no? Aunque hay un pero que más adelantito lo vamos a plantear. Pero supongamos que es una sustancia pura cualquiera, ya no hablemos de hielo concretamente. La sustancia empieza a dilatarse. ¿Qué quiere decir? Que el pistón se va a mover ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba, que va a aumentar el volumen, pues, ¿no? Se va a expandir el contenido. Ok. Supongamos que se expande y va el pistón y se detiene más arriba, y entonces eso me abre la posibilidad de que yo haga las mediciones correspondientes de temperatura y de presión. Quiero que me digan cómo va a ser la presión de ese nuevo estado termodinámico versus esta presión inicial. Mayor, menor, igual. Mayor. Mayor, ingeniero, por lo que está calentando. Mayor, menor, Mayor. todos votan por mayor. Porque hay tres posibilidades, vuelvo a repetir. Que aumente la presión, que disminuya o que se mantenga constante. ¿Qué opina? En el estado final va a ser mayor. Bueno, entonces voy a hacer este análisis. Supongamos que esto es el pistón. En el estado inicial el pistón está quieto, ¿no? Es decir, está en equilibrio, porque por acá actúa una fuerza igual a la que actúa por acá. Dos fuerzas iguales de sentido opuesto y colineales. ¿Qué fuerzas actúan por encima para el caso presente? La fuerza exterior. La presión atmosférica de Ya. arriba. Mire, podemos identificar tres. Una fuerza debido a la presión atmosférica, que sería la presión atmosférica multiplicada por el área del pistón. ¿Cierto? Otra Sí. fuerza sería el peso P. Y otra fuerza sería el peso propio del pistón. Todo esto actúa de arriba hacia abajo, tratando de que el pistón se mueva hacia abajo. Pero no se mueve hacia abajo porque esta fuerza, esta que estoy repintando, compensa. ¿A qué se debe esta fuerza? Es la fuerza interna en el sistema que nosotros estamos visualizando, que es el contenido de este dispositivo, ¿no ven? El sistema cerrado.
¿Qué fuerza actúa de abajo hacia arriba? Esta, debido a la presión que el sistema ejerce sobre la cara inferior del pistón. Cuando este pistón se mueva y se ponga más arriba, digamos una posición como esta, más arriba. Otra vez pregunto, ¿qué fuerzas actúan así? ¿Qué fuerza actúa así? La misma. Las mismas, exactamente las mismas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Presión constante. Esa. Contra todo pronóstico, ¿no? Por favor, a la gente que está queriendo ingresar a la clase, díganle que ya no los acepto. Han transcurrido 10 minutos, una hora ya de llegar, se acabó la comida. Entonces, lo que estoy queriendo destacar es que este ensayo de ir calentando e ir generando otros estados termodinámicos por el movimiento del pistón hacia arriba tiene como característica que todos los estados van a corresponder a la misma presión, P. Es decir, que lo que estamos haciendo es diseñar un ensayo, un experimento o un proceso isobárico, ¿cierto? Entonces, si yo determiné cuánto es la presión inicialmente, ya sé que ese valor de presión se va a seguir manteniendo en los nuevos estados termodinámicos por los que vaya pasando el sistema. Y entonces lo que voy a ir haciendo es medir las temperaturas en esos otros estados termodinámicos. Lo que da lugar a algo que ahora les voy a mostrar en términos gráficos. Si construyéramos una representación gráfica de los valores de temperatura que vayamos midiendo versus la cantidad de calor que se vaya suministrando, que será siempre así. Entonces, desde un valor de temperatura inicial que tiene el sólido, se va observando que los nuevos puntos van comportándose así, unidos por supuesto, ¿no? Es decir, la temperatura del sólido va a ir aumentando y aumentando y aumentando a la presión P constante. Y llega un momento que se observa que se alcanza un estado termodinámico y la temperatura empieza a permanecer estable o constante. Y lo que ocurre dentro del sistema es que el sólido empieza a convertirse en líquido. Y eso se traduce porque la presión y la temperatura permanecen constantes. Lo que estoy queriendo decir es que esta meseta que acabo de dibujar traduce un fenómeno de cambio de fase o cambio de estado de agregación molecular de la sustancia que se conoce con el nombre de fusión. Es decir, en este tramo, la sustancia se encontraba presentando una sola fase que la vamos a identificar como sólido. Mientras que en la meseta, entonces, vamos a poder, voy a borrar porque debía anotar, vamos a poder encontrar dentro del sistema, y lo vamos a poder ver, sólido más líquido. ¿Entiende? Este fenómeno de cambio de fase tiene como característica
Si quieren lo anoto por acá, cambio de fase, que la presión y la temperatura permanecen constantes. Y en este caso particular, a este fenómeno se lo llama fusión y la temperatura correspondiente a la presión a la cual se está haciendo el ensayo se llama temperatura de fusión o punto de fusión. Cuando todo se encuentre como líquido, así por aquí, y se sigue calentando, nuevamente la temperatura asciende hasta que se vuelve a presentar una situación similar a la meseta anterior. El líquido empieza a convertirse en vapor. Mientras esto ocurre, la temperatura permanece constante y el fenómeno se llama vaporización con una temperatura correspondiente a la presión P, que se llama temperatura de vaporización. Cuando todo se encuentre como vapor y se sigue calentando nuevamente, la temperatura vuelve a aumentar. Y hasta ahí contamos la historia porque hasta ahí lo que nos importa saber. Quiere decir que en este proceso de calentamiento, por lo menos el que acabamos de describir, el sólido primero tuvo que convertirse en líquido antes de terminar siendo vapor por efecto del calentamiento. ¿Preguntas? Hasta acá, si es que hay alguna. Todo claro, ingeniero. Entonces, resulta que, lo voy a ir anotando por acá, a la presión P, encontramos de que la sustancia ofrece o tiene una cierta temperatura característica de fusión y una cierta temperatura característica de vaporización. Si nosotros cambiamos el peso P, por ejemplo, lo ponemos más grande, ¿qué es lo que estamos haciendo? A ver, razón. Voy a volver a repetir el ensayo, pero poniendo un peso P más grande. ¿Qué es lo que estoy cambiando? ¿La presión exterior es mayor? Claro, y la presión interna también será mayor, ¿no? Si en cada estado va a haber una condición de equilibrio. Es decir, lo que estamos planteando es que el ensayo ahora se lleve a efecto a una presión mayor. Resulta que a una presión mayor, que la podemos llamar, yo suelo anotarlo así, P', se repite la historia de una manera similar. A esa presión P', la sustancia presenta una temperatura de fusión prima y una temperatura de vaporización prima. Tenga en cuenta que hacia acá estamos aumentando la presión. Y resulta que en el común de las sustancias, esta temperatura de fusión prima resulta mayor que la temperatura de fusión que correspondía a una presión más baja, y esto también resulta mayor. Salvo en el caso del agua, lo voy a anotar por acá, en donde la temperatura de fusión prima resulta menor. Es decir, el agua como sustancia pura, a diferencia de todas las demás sustancias puras, presenta un comportamiento anómalo. Anote esto que estoy diciendo y usted va a investigar acerca del comportamiento anormal que tiene el agua frente a las demás sustancias puras. Porque esto que estamos poniendo de manifiesto es un detalle
de ese comportamiento tan especial que tiene el agua, a pesar de ser una sustancia tan común, tan conocida, tan importante. Es decir, la temperatura de fusión en el caso del agua, a medida que aumenta la presión, disminuye, lo que no ocurre con las demás sustancias en donde aumenta. Ahora, en toda esta cantidad de valores de presión, desde P hasta P', el sólido primero tuvo que volverse líquido antes de convertirse en vapor. Pero ahora, si sacamos el peso P, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a repetir el ensayo y ahora va a ocurrir, ese ensayo va a ocurrir a una presión menor. Y vamos a repetir el ensayo a una presión menor. E incluso podemos hacer en esta zona vacío. Y entonces vamos a repetir el ensayo a una presión menor que la presión atmosférica o la presión del medio exterior. Y resulta que cuando el ensayo se hace a una presión bastante baja, relativamente hablando, la sustancia, enseguida vamos a saber cuánto es ese relativamente bajo. La historia del comportamiento de la sustancia pura deja de ser así como lo que tenemos acá. Resulta que el sólido directamente, después de calentarse, se convierte en vapor. Es decir, que no hay ese paso intermedio por el estado líquido. ¿Cómo se llama este fenómeno? Sublimación. Sublimación. Y entonces este fenómeno de sublimación ocurre a una cierta temperatura característica de ese cambio de fase que se llama temperatura de sublimación. Bueno, resulta que después de repetir el ensayo tantas veces como sea necesario, y es lo que hicieron los que ahora nos pueden ofrecer información sobre las sustancias puras, uno logra obtener pares de valores de presión y temperatura de fusión, presión y temperatura de vaporización, presión y temperatura de sublimación, y esos valores los podemos representar gráficamente apareciendo el primer gráfico o diagrama importante de la materia, el diagrama presión versus temperatura. Entonces voy a borrar esto y ahora voy a construir en base a esta información que uno vaya consiguiendo en los distintos estados termodinámicos el diagrama presión versus temperatura. Cuando yo pongo estos dos valores, presión y temperatura, en este diagrama, genero un punto, ¿cierto? Ese punto traduce un estado termodinámico. Ese estado termodinámico va a corresponder a la condición en la que se produce el cambio de fase, de sólido a líquido, de líquido a vapor o de sólido a vapor directamente. Y entonces yo puedo generar una colección de puntos que unidos finalmente las traduzco en líneas, los traduzco en líneas. Y resulta que nos encontramos con este tipo de resultado. A ver,
Supongamos que esta sea la presión P. Entonces, este punto es generado por la combinación de P con la temperatura de fusión. Este punto es generado por la combinación de T con la temperatura de vaporización. Y supongamos que esto sea la presión asterisco, y entonces este punto es generado por la presión asterisco combinada con la temperatura de sublimación. Entonces, lo voy a marcar con colores para que usted vaya tomando en cuenta. Esta línea con color rojo la vamos a llamar línea de fusión, porque todos los puntos que la constituyen son puntos de fusión, es decir, condiciones en las que el sólido se puede convertir por calentamiento en líquido. A esta línea que estoy marcando con azul, la vamos a llamar línea de vaporización. Y finalmente la línea que está quedando con negro la vamos a conocer como línea de sublimación. ¿Está claro? Ahora, observación. Si se trata del agua, esta línea que está en rojo, en lugar de tener esa inclinación, hacia la derecha, tendría una inclinación hacia la izquierda. Esta línea roja, solamente roja, inclinada hacia la izquierda o pendiente negativa, es la línea de fusión exclusivamente del agua. Otras observaciones que podemos hacer de esta representación gráfica es que las tres líneas coinciden en este punto. Como cada punto de esta línea o de esta línea o de esta línea representa la coexistencia de dos fases, en este caso sólido-líquido, en este caso líquido y vapor, en este caso sólido y vapor, porque eso es lo que representa, lo que antes era la meseta en el diagrama TQ. Este punto que toma partido de las tres líneas, entonces tiene que representar a las tres fases, sólido, líquido y vapor. Y eso motiva que a este punto se lo conozca con el nombre de punto triple, con una cierta presión característica que se llama presión triple y una cierta temperatura característica en cada sustancia que se llama temperatura triple. Quisiera saber si hasta ahí me están siguiendo. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. El otro detalle importantísimo, muy notable en este gráfico, es que esta curva azul, que es la línea de vaporización que representa las dos fases, líquido y vapor, se extiende hasta un punto extremo y no más allá. Es decir, va desde el punto triple hasta este punto que se conoce con el nombre de punto crítico. ¿Estamos claros? Es decir, la posibilidad de tener dos fases, líquido y vapor, coexistiendo, es decir, que estén presentes al mismo tiempo,
solamente va a extenderse desde el punto triple hasta el punto crítico. Más allá se suele marcar así. Esta línea de trazo que acabo de dibujar no tiene ninguna significación en sí misma, pero sirve para que yo pueda identificar que lo que está a la izquierda es líquido y lo que está a la derecha es vapor, que más adelantito lo vamos a bautizar con el nombre de gas. ¿Por qué? Resulta que este punto crítico se caracteriza porque en cada sustancia se tiene una cierta temperatura propia de la sustancia, se llama temperatura crítica, y una cierta presión que se la llama presión crítica. Entonces, fíjese, hemos dicho que un punto en este diagrama o en cualquier diagrama donde se representan variables de estado representa un estado termodinámico. Entonces, por ejemplo, acá, usted me puede decir en qué condición existe la sustancia en ese estado representado por el punto que estoy marcando. Fíjese que estamos a la presión P antes de la línea que representa el cambio de fase. Entonces, ¿cómo se encuentra la sustancia? Sólido. Como sólido. Entonces, todos los puntos a la izquierda de la línea de fusión y a la izquierda de la línea de sublimación representan una sola fase, la sustancia existiendo como sólido. Cuando ese sólido alcanza la condición de la línea, entonces que empieza a experimentar el cambio de fase. Y por ejemplo, acá el sólido se vuelve líquido, pero cuando ese sólido se caliente a esta temperatura, entonces será solamente líquido. ¿Lo ven? Y si se sigue calentando, se va a alcanzar esta condición de la línea de vaporización, se produce el cambio de fase, y si se sigue calentando y se alcanza una temperatura como la que corresponde a este punto, entonces se tiene una sola fase vapor, como ocurre por acá. De esta manera, sabemos qué representan los puntos que están en este plano PT. Si la sustancia está en una sola fase, y qué fase es, sólido, líquido, vapor, o si la sustancia puede ofrecer dos fases que podrán ser sólido, líquido, líquido, vapor o sólido, vapor. Pregunta. Ingeniero. Yo tengo una pregunta, ingeniero. ¿Cuál es la Perdón. línea de sublimación? ¿Cómo? ¿Cuál es la línea de sublimación? Es que ahí no puedo diferenciar. Esta es la línea de sublimación. Esta. ¿No ve que está en negro? Acá. Vale, gracias. Una pregunta, ingeniero. Esa sustancia que dijo que estaba a la izquierda de la temperatura de fusión, es una sustancia cualquiera excepto el agua, porque el agua actúa diferente, ¿no es así? No, lo que es diferente en el agua es esta línea. Esta. Ah, vale, vale. La línea de fusión, en lugar de ser dependiente positiva, es dependiente negativa. Por lo demás, es similar el comportamiento del agua en relación con otras sustancias puras. ¿Me entendió? Sí, gracias, ingeniero. Ya, yo no sé si ustedes tienen el Gordon, el texto que les recomendé, o si el ayudante se lo puede suministrar o se lo pueden pedir.
Pueden ir mirando esto también en el texto para ir acompañando lo que vamos diciendo, ¿no? Mejor si lo leen antes, de tal manera que la cosa resulte sobre ruedas, pues, ¿no? Preguntas. Bueno, voy a concluir antes que me olvide con esto. Cualquier punto, acá, 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 fíjese, independiente de la presión, se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura crítica, a la presión que sea, cualquiera, ¿cierto? Y todos estos puntos tienen de común que traducen una sola fase. ¿Cuál es esa sola fase? Esto, ¿lo ves? Vapor. Pero es un vapor que tiene esta característica, que su temperatura es superior a la temperatura crítica. A este vapor, con esta condición, se lo llama gas. Entonces, debemos añadir que en esta zona, que la voy a sombrear, la sustancia existe como gas, para que todo quede completo. ¿Listo? Bueno, lo vamos a dejar acá porque enseguida se va a cortar la comunicación. Continuamos el día martes. Repasen y pregunten el próximo día. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Ingeniero. Gracias, ingeniero. Bueno, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.